No es la frecuencia 1 entre 2 pi por 8000. No, sería como aquí tenemos la separación. Vamos a ver. Esto equivaldría a la frecuencia, pero no la frecuencia angular. Esta no es la frecuencia angular, ¿no? Es la frecuencia en hertz, ciclo por segundo. Eso correspondería a la frecuencia normal. Como el periodo. Porque no es la frecuencia angular. Entonces te da 125 microsegundos. la separación en tiempo entre muestra y muestra de un mismo canal bajo este criterio son 125 microsegundos. 3 por este criterio, por el criterio de Knight. Estos números son importantes porque todos los protocolos que se emplean actualmente en comunicaciones, incluyendo los códecs, vamos a llamarle los códecs como los algoritmos digitales de compresión de voz, dato y video. Entonces, los códecs parten de estos números. Este es el primer número con el que se encuentra. Y son números que vienen desde 1950, o sea, no son nuevos. Vienen desde hace rato, pero aún ahora siguen siendo referencia para todo lo que hacen. Bien, memoricen esos números para no perder la idea. En un segundo, ¿cuántas palabras diferentes creen ustedes que son capaces de emitir? En un segundo. Condiciones normales, no está rompiendo. Son muy pocas. Y si encima de eso vamos a extraer 8000 muestras de esas pocas palabras que dicen, resulta que a ese fenómeno en el cual estamos muestreando tan rápido que básicamente nos tomamos con lo mismo siempre, a eso se le llama redundancia de la voz. Esa redundancia se aprovecha para hacer los códigos de compresión digital. Ya vamos a ver qué es eso. Pero lo importante es que la compresión se hace después de este proceso. No es que se vaya a modificar esto. Esto sigue siendo el punto de partida. ¿Sí? Después se hace la compresión. Vamos a ver más o menos cómo se hace porque son algoritmos complejos. Tendríamos que dedicarnos a estudiar eso toda la vida bueno, al menos un ciclo. No toda la vida, ciclo. Se sale de nuestro alcance en este momento. Bien, tenemos los primeros datos. Si se acuerdan, habíamos dicho que íbamos a hacer o a describir 3 procesos en la etapa de ir del mundo analógico al mundo digital. Esos 3 procesos eran, bueno, uno es este, ¿no? Estreo, ¿cuál es el otro? Cuantificación, codificación. Son los 3 que vamos a ver. Quizás antes nada más hablar de los... ¿Se recuerdan? Toda esta historia comenzó asumiendo que la señal de muestreo era esta, pero esta sabemos que físicamente no la podemos lograr, no se puede conseguir. Lo más parecido van a ser ¿qué? ¿Qué va a ser lo más parecido? ¿Son? ¿Pulsos? Pulsos rectangulares. Pulsos rectangulares de amplitud unitaria y ancho lo más reducido que se pueda. Es lo más parecido a esto. Pues bien, ese tipo de muestreadores, bueno, lo que trata de especificar es la manera de cómo, una vez mostrada la señal, se puede recuperar la señal original utilizando, ¿qué es esto?
un filtro paso bajo. Exacto. Se puede recuperar utilizando un filtro paso bajo. Simplemente muestra acá que este es el resultado del muestreo en frecuencia, que cuando esto lo hago pasar por un filtro con estas características, lo único que pasa después es este espectro, que se ubica esencialmente en frecuencia bajas. Por eso se dice que con un filtro paso bajo se puede recuperar. Ya saben ustedes cómo trabajar los filtros como tal. En el siguiente sábado vamos a hacer ejercicios de estos, tomado del libro de Ojo. Bien, el muestreador, como ya dijimos, más parecido al tren de pulsos ideal es el tren de pulsos rectangular, de amplitud unitaria. Ese tren de pulsos, el texto le llama así, retenedor de orden cero. Le llama así en esencia porque como ahora el pulso de muestreo no va a ser así, sino que va a ser así, y aquí es amplitud unitaria. Cuando choque con la señal analógica, ¿qué valores va a encontrar de la señal analógica? Si choca con esta, la señal analógica, lo único que se va a encontrar es un punto de la señal, ¿cierto? Pero si esto choca con la señal analógica, ¿qué se va a encontrar de esa señal? Un punto. Va a encontrar todos los puntos que se encuentren aquí. Todos los puntos que encuentre ahí de la señal. ¿De acuerdo? Eso provocaría que las muestras siguieran un comportamiento. Aquí estoy exagerando. Que la parte superior del pulso va a seguir la forma de la señal, ¿sí? Bien, el retenedor de orden cero lo que dice es, no, esto es muy complicado de trabajar, vamos a quedarnos con el valor que encuentre en esta esquina. Perdón, el valor que encuentre en esta esquina. Ese va a ser. De tal forma que el pulso ya no va a seguir la forma de la señal, sino que va a chocar con la señal y ese lo va a mantener durante todo el tiempo que dure el pulso. Durante todo el tiempo que dure el pulso. ¿Sí? Y ese es un retenedor de orden cero. Si se fijan acá, la forma de la señal resultante luego del muestreo trata de mantener la forma de la señal original, pero no la reproduce íntegramente, hay distorsión. Esto se puede usar para transmisión, eso se puede usar para transmitir, incluso los pulsos PAM, ¿se acuerdan que eran los pulsos PAM? Eran los pulsos resultantes de la primera multiplicación. Esos son los pulsos PAM. Se pueden usar para transmitir información, pero la calidad que se tendría sería muy pobre. Sería muy pobre, pero igual se puede usar para enviar información. Bien. Vamos a dejar un poco de lado esto. Vamos a acercar al segundo paso, que la parte del muestreo debería haberla extraído. Tampoco lo vamos a examinar de lo que no hayamos dado, no lo vamos a examinar.
Si trabajamos con el tren de pulsos periódico ideal, no con el rectangular de orden cero, sino que el ideal, ¿cuántos valores de amplitud se podrían tener como resultado del proceso de muestreo? Si trabajamos con el tren de pulsos ideal, ¿cuántos valores? Como cada pulso, cuando choque con la señal mensaje, va a extraer el valor de amplitud que la señal mensaje tenga en ese momento. ¿Cuántos valores de amplitud posible podemos tener como resultado de esa multiplicación? Igual al número de pulsos. Imaginemos que van a ser los pulsos de 0 hasta infinito. Ahorita vamos con la amplitud. Si decimos que los puntos que conforman el mensaje, como es continuo, es un número infinito de posibilidades y puedo extraer cualquiera de ellos, porque es aleatorio el muestreo, entonces las posibilidades de amplitud son infinitas, porque puedo pegar en cualquiera del infinito número de puntos que conforman la señal continua. Puede ser infinito. Eso a la hora de considerar un proceso de conversión digital es complicado, trabajar con intervalos infinitos. Así que lo que se hace es, o lo que se intentará hacer es cuantificar. Es decir, ese infinito, ese posible infinito número de amplitudes, limitarlos a valores finitos. Limitarlos a valores finitos. De tal forma que en lugar de trabajar con los valores instantáneos resultantes del muestreo, voy a hacer que esos valores muestra se restrinjan a intervalos y digamos que voy a decir que lo voy a limitar a 4 intervalos. Eso quiere decir que cualquier muestra, digamos que la primera muestra cayó aquí, que la segunda aquí, la tercera aquí, la cuarta aquí, la quinta aquí, no importa, siempre y cuando queden en este intervalo, a todas las voy a cuantificar con el valor que le asigne a este intervalo. Todas las que caigan aquí, no importa cuáles sean, las voy a cuantificar con el valor que yo asigne ahí. Y así para este y así para este. ¿Okay? Ese es cuantificar, limitar los posibles valores de muestra a intervalos finitos. Ok, y luego la codificación será a cada intervalo asignarle un código binario. Un código binario respectivo. Muy bien. Si este fuera el caso, ¿cuántos dígitos necesito para codificar esos 4 intervalos? Solo 2. Debe ser este, el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0, el 1. ¿Ok? Bien. Y así se pensó en un principio, cuando se trabajó del proceso de conversión analógico digital. Pero surgió un problema que deberían haberlo notado en las primeras prácticas que hicieron. Probablemente no. En las primeras prácticas se hubiese sido, pues, tienen que creer. Debieron haber notado que las frecuencias bajas o graves de la voz tienen gran amplitud. Las frecuencias altas de la voz tienen pequeña amplitud. Si hubiésemos tomado un micrófono
visto las señales de un analizador en un osciloscopio y luego pasado a un analizador de espectro. Se debió haber notado eso. Entiendo, las frecuencias altas de la voz tienen baja amplitud y las frecuencias altas o graves tienen mucho más amplitud. Esto es un sistema de cuantificación lineal, porque todos los intervalos, bueno, en teoría el dibujo debería ser así, todos los intervalos son iguales, del mismo ancho. Esto sería lineal. Si eso lo usara con la voz como tal, puede significar que sí, puedo diferenciar entre tonos graves, porque lo permiten sus amplitudes, pero probablemente no pueda diferenciar los tonos agudos. Agudos es cuando la frecuencia. ¿Qué problemas tendríamos si no podemos diferenciar los tonos graves? Son los tonos que permiten diferenciar a una mujer de otra, en promedio en nuestro idioma. O todos nos oiríamos como ronca a la hora de hablar por teléfono. ¿Sí? O, si no puedo recuperar todo esto, ¿qué fenómeno o parámetro de calidad estamos degradando? ¿O se está incrementando? ¿Cómo le llamábamos al fenómeno ¿sí? que nos hacía perder componentes del mensaje, componentes espectrales del mensaje? Interferencia. Distorsión. Es distorsión, es cuando perdemos componentes. Entonces, la UIT estableció que si la relación señal a distorsión es mayor a 24 dBm, entonces un usuario promedio va a darse cuenta que ha habido un proceso de conversión analógico digital. Eso dice la UIT. Así que cualquier algoritmo de cuantificación y codificación que se implemente debe dar una relación señal a distorsión mayor a 24 dB. Eso es lo que dice la UIT. Bien. Eso, los organismos de los diseñadores de equipo y la UIT establecieron estándares. Y uno de los primeros que se masificó fue o es el estándar TCM. Fue uno de los primeros que se masificó. Se aceptó por los fabricantes, se aceptó por la UIT, el estándar TCM. Y esto en español, la abreviatura es MIP, aunque en la actualidad es más fácil encontrarlo como PC, viene del en este caso en español, una población por impulsos codificados. Entonces lo que vamos a describir de ahora en adelante va a ser el estándar TCM, es el que más se utiliza. Al tomar un tren TCM completo, el tren completo da como resultado también los famosos trenes E1, los famosos trenes E1, como una manera de comparar sistemas digitales de
comunicación en función de la nomenclatura E1, PCM, etcétera, etcétera. Lo importante es que todo lo que les diga acá lo cumple en PCM. En comunicaciones, uno de los mayores líos es la integración de sistemas, aquella en la cual se compran diferentes tecnologías y para poder comunicarlas las unas con las otras hay que saber lo que implica cada uno de ellos. Normalmente vienen referidas con nombres como este. Este aparatito que usted va a usar cumple con PCM, con E1 y otros serie de características más. Por eso es que conviene que se van a trabajar en estas cosas. Bien. PCM, en primer lugar, cada muestra se codifica en 8 bits. En primer lugar, se usa como frecuencia de muestreo la frecuencia NICE. Entre muestra y muestra de un mismo canal se alojan muestras de 29 canales adicionales. Más 2 canales para control y señalización.